virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Alto barriento! Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Arco! Somos el pueblo de Dios. Sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias porque hoy podemos estar reunidos, Padre amado, a través de las redes sociales que son de bendición para nuestra vida. También, Padre amado, sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu, Padre amado, y por eso te damos gracias. Te doy gracias, Padre amado, también por la vida de cada uno de mis hermanos, los que están a través de las redes sociales conectados hoy, Padre amado. Que no es casualidad, Padre Celestial, porque tú quieres hablar a su corazón, Padre amado. Sabemos que tú, cuando nos hablas, Padre amado, siempre es con un propósito para levantarnos, para edificarnos, Padre amado, para exhortarnos, pero sabemos que para nuestra bendición. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra. También, Padre amado, yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiera levantar en contra de este momento en el cual estamos reunidos para escuchar tu palabra, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Job,
capítulo 27, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Job, capítulo 27, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que ha amargado el alma mía. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar de un hombre llamado Job, que él, sin entenderlo, entró en un proceso, como hoy en día lo llaman, en los tratos del Señor, en las pruebas, en las luchas que tenemos nosotros los hijos de Dios, los cristianos, una vez que decidimos seguir en los caminos del Señor, en el Evangelio. Y nos cuenta la palabra de Dios que dice que este hombre Job era íntegro, que él guardaba todo por obediencia a Dios, todo lo que le decían tal vez en la iglesia, en la congregación, él lo hacía todo de oídas porque quería estar bien delante del Señor. Dice que este hombre fue próspero, que tenía muchas riquezas, tenía muchos hijos, tenía muchos bienes, pero llegado su momento dice que Dios lo probó. ¿Para qué? Para ver realmente cuánto lo amaba. Y muchas veces también nosotros no comprendemos cuando estamos en el camino del Señor que siempre vamos a estar siendo probados. ¿Por qué? Para primeramente demostrarle al enemigo, así como el Señor le demostró al enemigo, a Satanás mismo, que no había ningún otro como Job. Llegado su momento nos cuenta la palabra del Señor que se fueron sus amigos, dice de la iglesia, a visitarlo, pero a la vez lamentablemente lo fueron a acusar, no le fueron a orar por él, no fueron a decirle palabra de aliento, sino lamentablemente fueron a acusarlo directamente. Y así pasa muchas veces con nosotros, cuando estamos pasando lucha, prueba, dificultades, cuando esperamos de esas personas que pensamos que vienen a alentarnos, simplemente nos vienen a querer apagar la fe. Pero hoy el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra. Tal vez usted también se encuentra pasando por las luchas, pruebas, como todo el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque el Señor está probando a sus hijos, está demostrando el Señor quiénes son sus hijos realmente, quiénes lo siguen en lo bueno y en lo malo, en lo poco y en lo mucho. Nos cuenta la palabra del Señor que Job dice que él se defendía, con lo poco que sabía de parte de Dios dice que él se defendía, pero él no entendía, en el versículo 2 lo vamos a leer, él no entendía qué es lo que estaba pasando, si él hacía todo bien, ¿por qué le pasó esto? Mire lo que dice en el versículo 2, dice: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que ha amargado el alma mía. ¿Por qué? Porque él no comprendía, porque si él hacía todo bien, si podemos decirlo, dice que él se levantaba todos los días y oraba por sus hijos, hacía sacrificio, intercedía por sus hijos, pero dice que llegado su momento él perdió todo. Él tenía riqueza, dice que perdió todo, perdió hasta sus propios hijos, quedó en la ruina, si podemos decirlo. Y dice la palabra del Señor que aún así él dijo: desnudo vine y desnudo me iré, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que él era íntegro de corazón, él seguía a Dios por lo que quién era Dios, por quién creía que era Dios. Pero el Señor le quiso demostrar que tenemos que seguirle, así como le demostró a él, tenemos que seguirle nosotros por quién es Dios, no porque vamos a recibir, porque muchas veces las personas se acercan a los pies de Cristo y sí, gloria a Dios, Dios nos bendice, nos prospera, pero a la hora de la prueba lamentablemente muchos se apartan, blasfeman contra Dios, y hoy Dios quiere que comprendamos eso. Tal vez en este año que pasó, el año pasado, muchas personas tal vez se enojaron con Dios. ¿Por qué? Porque decían: si yo estoy sirviéndote, estoy haciendo bien las cosas, me aparté del mundo, ¿por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué mis hijos se perdieron, volvieron al mundo? Y no comprendemos los propósitos de Dios, no comprendemos que estamos siendo tratados por Dios, porque el Señor dice que Él nos prueba como al oro, y también dice que Él nos hace la frente dura como un diamante. Él nos prueba, nos procesa, así como el diamante pasa por muchas cosas. Primeramente dice que pasa, si no me equivoco, dice que es un carbón, pero llegado su momento, pasado el proceso, dice que
es la piedra más preciosa que todo el mundo quiere tener. Y así pasa con nuestras vidas. Tal vez nosotros somos un simple carbón a la vista del hombre, a la vista del mundo, pero en las manos del Señor vamos a hacer esa preciosa perla. ¿Por qué? Porque es codiciable a las personas. Muchas personas nos ven y quieren tener la vida que nosotros tenemos, pero no se animan a creerle al Señor, que si el Señor dijo que si nos va a cambiar nuestra familia, va a restaurar el matrimonio, va a sanarnos, va a hacer todo nuevo, simplemente tienen que creer y aferrarse al Señor. Y eso es lo que Job no entendía. ¿Por qué? Porque él perdió sus bienes, dice la palabra del Señor, y dice que aún su esposa misma, cuando él cayó enfermo, dice que su esposa misma le dijo que aún guardaba su integridad, aún demostraba a Dios amor, le dijo que blasfeme contra Dios, pero él mismo le responde y le dice: ¿acaso vamos a recibir lo bueno de Dios y no lo malo? Y eso es lo que Dios hoy quiere que comprendamos, que también Él nos hace pasar por los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial, y ahí es cuando entra la disciplina también de Dios. Él nos corrige, nos muestra que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que aprender a depender de Dios, así como Job pensaba conocerlo a Dios, pero lamentablemente él hacía todo por oída, todo lo que le decían. Pero una vez que empezó en los tratos del Señor, él aprendió y conoció lo que realmente era Dios. Y hoy Dios se está revelando a muchas personas también a través de las redes sociales, que son de bendición. ¿Por qué? Porque podemos entrar a cada rincón del mundo, podemos entrar a las cárceles, podemos entrar a los hospitales, a cada rincón del planeta, podemos entrar, como dice la palabra del Señor, que vamos a ser testigos hasta los confines de la tierra. Seguimos leyendo en el versículo 3, dice que todo, dice en el versículo 2, perdón, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que ha amargado el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros lamentablemente nos pasa X cosa en los caminos del Señor y ya empezamos a blasfemar, ya empezamos a hablar mal de Dios. Decimos, al final estaba en el mundo y parece que quiero hacer bien las cosas, pero se me vuelve todo en contra. Parece que en el mundo estaba mejor, pero no es así, porque el mismo Job dice que a pesar de que él estaba así, dice, mientras él tenga vida, iba a dar gracias a Dios, no iba a cambiar su integridad, no iba a cambiar el corazón que él tenía. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra del Señor que llegado su momento, el apóstol Pedro, que era el discípulo en su momento, dice que él seguía a Jesús, y llegado su momento Jesús le dijo que iba a ser zarandeado por el diablo, que iba a ser probado por Dios, que iba a pasar ese proceso, pero dice que él le dijo no, que él iba a dar la vida por él. Pero llegado su momento, nos cuenta en la palabra de Dios que cuando llegó el momento de la prueba, que las personas lo querían aprender, lo querían agarrar, así como hicieron con Jesús, dice que él empezó a murmurar, a blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque la misma gente lo reconocía a él, que él estaba con Jesús por su manera de hablar. Y así muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos nos reconocen como hijos de Dios, porque tenemos que ser la luz de esta tierra, dice el Señor. Pero también cuando nosotros hablamos, hacemos cosas indebidas, o nuestro propio testimonio lamentablemente nos deja mal y dejamos mal el nombre del Señor. Por eso Job decía en el versículo 4, dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa algo que nosotros no recibimos de parte del Señor, o nos pasa algo que no sale como queríamos nosotros. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Y así tal vez no recibimos lo que nosotros queremos y ya nos enojamos con Dios, ya empezamos a blasfemar. Pero dice que este hombre perdió todos sus bienes, toda su riqueza, y aún así dice que no blasfemó contra Dios. Aún su esposa misma le dijo que se olvide de Dios, pero él mismo dice que iba a recibir también lo malo. ¿Por qué? Porque comprendía que sin Dios nada podía hacer, y así nosotros hoy tenemos que comprender que sin Dios nada podemos hacer, apartado del Señor nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Seguimos leyendo en el versículo 5, dice, nunca tal acontezca que yo justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Por qué decía esto Job? Porque su propio amigo, su propia familia, sus propios seres queridos tal vez dice que lo acusaban a él. Decían, eso te pasó porque vos te querías hacer el santo, porque querías hacer bien las cosas, y no entendían que Dios lo estaba tratando, lo estaba procesando, lo estaba mostrando realmente qué es los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones,
pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo, así como a Jesús lo persiguió la propia iglesia, lamentablemente, y Él siguió puestos los ojos en la cruz. ¿Por qué? Porque ese fue su propósito. Él no bajó los brazos, simplemente Él vino a hacer lo que tenía que hacer, y en el camino sanó muchos enfermos, hizo muchos milagros. Hasta el día de hoy la palabra del Señor hace eso, y el nombre de Jesús es poderoso al que cree. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas de la iglesia de ese tiempo no creyeron en Jesús, al contrario, lo querían apedrear, lo querían matar, y aún así pidieron que lo crucifiquen. Pero dice que esa gente, que las personas no daban nada por ellos, esa gente pecadora, dice que ellos sí creyeron y que fueron salvos, fueron sanados, dice la palabra del Señor. Y por eso Job decía, en el versículo 6 dice: mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Por qué? Porque dice que todos le incitaban para que él blasfema. Aún el mismo Satanás dice que hacía todo para probarle, a ver si él blasfemaba, si tal vez tocándole la riqueza él hablaba mal en contra de Dios, o se olvidaba de Dios, o tocándole a sus hijos, o tocándole su propia salud. Pero dice que él guardó su integridad. Él no comprendía. En el versículo 2 decía que Dios, en el versículo 2 dice: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que ha amargado el alma mía. Él decía eso, que Dios lo había amargado, pero él no comprendía que estaba siendo probado por Dios. Y así muchas personas hoy en día, muchos hermanos en Cristo, muchas personas que se acercan a los pies de Cristo, creen que Dios piensa el mal para ellos, y no es así. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que todo lo que nos acontece nos ayuda para bien a los que amamos a Dios, el cual nos llamó con un propósito. Si nosotros amamos a Dios, simplemente tenemos que aferrarnos al Señor, resistir al enemigo, y Él va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque son pequeñas pruebas, como dice su palabra. Esta momentánea tribulación no se compara al peso de gloria venidera. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos. Así como Job, un hombre íntegro, no tenía título, no tenía nada, dice que simplemente era un hombre, un hacendado, un hombre próspero por Dios, o por supuesto porque él dice que agradó a Dios. Dice la palabra del Señor que él no tenía título, él no era nadie, simplemente un simple hombre que hacía todo por oídas, porque decía en la escritura que tenía que guardar su corazón. Tal vez él guardó su corazón, tenía que hacer sacrificios para Dios, orar, alabar al Señor, y él lo hacía. Pero llegado el momento de la prueba, también dice que él guardó su integridad. Él no se fue al mundo, él no fue a pecar, simplemente no entendía por qué le pasaba esas cosas. Y así pasa muchas veces hoy. Hoy tal vez usted también no comprende los planes del Señor, por qué el Señor le está haciendo pasar por eso. Tal vez el Señor le dejó lamentablemente sin trabajo, tal vez está pasándola mal, pero usted tiene que comprender que después de la tormenta, dice la palabra del Señor, que viene lo bueno, que viene la paz del Señor. Y así como dice el apóstol Pablo, que él sabe vivir en lo poco, en lo mucho, en la abundancia, dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Usted, cuando pase todo este tiempo de prueba, de lucha, de dificultades que está pasando, tal vez usted se quedó solo como Job, dice que perdió a sus hijos, tal vez usted se acercó a los pies de Cristo con su propia familia, o pensando que el Señor, con la petición en su corazón, de que Dios le traiga a su familia, que los cambie, y usted está solo peleando la buena batalla. Confíe en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y verdadero, el Señor está viendo su aflicción, pero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, dice la palabra del Señor. Dice que Job perdió todo, se quedó sin nada, pero también nos habla el Señor de un hombre íntegro, de cómo el Señor nos enseña en el libro de Job cómo tenemos que proceder nosotros, aunque no entendamos los propósitos del Señor, no entendamos los planes del Señor. Dice que llegado su momento, Dios mismo se le presentó a Job y le habló, se le manifestó, se le reveló. Y hoy Dios mismo está haciendo lo mismo. Tal vez con usted no entendía los planes de Dios, y Dios mismo se le está revelando y le está explicando lo que está pasando con su vida. Dice que Job, llegado su momento, dice: de oída te había oído, ahora realmente mis ojos te ven. Él lamentablemente hacía todo por oída, por lo que las personas le decían, pero él no entendía lo que era la comunión con Dios. Sí es bueno congregar, sí es bueno hacer todo lo que nos dicen los pastores, los siervos de Dios, los diáconos, los obreros del Señor, pero también es bueno tener una intimidad, una comunión con Dios. ¿Para qué? Para empezar a depender de nuestro Padre Celestial, aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no tiene pensamientos de mal, sino de bien, dice su palabra. Y dice la palabra de Dios que llegado su momento, Dios lo prosperó y lo hizo más próspero que en su postrer estado. Dice que fue mayor su gloria, que Dios lo bendijo. ¿Por qué? Por su integridad. Y eso es lo que Dios quiere que hoy comprendamos nosotros, la iglesia de Cristo. Usted que está escuchando este mensaje, tal vez usted se apartó de los caminos del Señor porque le vinieron esas pruebas, esa lucha, y no tenía alguien que le aconseje de parte de Dios, no buscó esa guía de parte de Dios. Hoy es tiempo de que usted vuelva a los pies de Cristo y se pueda reconciliar.
O tal vez usted está peleando la buena batalla y no tiene más fuerza. Hoy el Señor le levanta los brazos y le dice que simplemente pida ayuda, que pida oración a los siervos de Dios, a los hermanos que tenga cerca en Cristo, que lo apoyen en oración. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a orar los unos por los otros. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, los procesos, los tratos del Señor, que tal vez, vuelvo a repetirlo, somos su simple carbón a la vista de los hombres, pero en las manos del Señor podemos hacer ese diamante precioso que todo el mundo después va a querer estar con nosotros, va a querer hablar con nosotros, van a querer estar en compañía con nosotros. ¿Por qué? Porque le vamos a transmitir la paz, el amor, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que vamos a hacer luz en medio de tantas tinieblas y tenemos que ser la sal de esta tierra, y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy. Ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, y también al final vamos a estar haciendo la oración de reconciliación, si alguno se quiere reconciliar con el Señor. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre.
Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo, y gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestra vida. Tal vez no comprendíamos los propósitos, los planes que tú tienes para nuestra vida, Padre amado, pero sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida. Y hoy comprendemos que así como tú probaste a este hombre llamado Job, Padre Celestial, hoy tú nos estás probando. Tal vez mis hermanos estaban pasando por luchas, por pruebas, dificultades. No entendían por qué les salía todo mal. A los ojos de ellos les salían mal las cosas, pero tú lo estás probando, Padre Celestial, porque tú los quieres bendecir, pero primeramente tú nos pruebas, Padre Celestial. Tú nos estás tratando, Padre Celestial, para que podamos aprender a depender de ti ante todo, Padre Celestial, porque ese es el proceso. Aprendemos a depender de ti, Padre Celestial, para poder también confiar en ti, Padre Celestial. Y sabemos, Padre Celestial, que la momentánea tribulación por la que estamos pasando no se compara a la gloria venidera. Padre, yo ahora te pido por los hijos de mi hermana Patricia Rivarol. Ella pidió oración, no sé por qué es lo que están pasando, Padre Celestial. Tú solamente conoces, Padre Celestial, el anhelo de su corazón, que tu Santo Espíritu le esté trayendo fuerza, Padre Celestial, a ella ahora en el nombre de Jesús. Y como dice tu palabra, Padre Celestial, que si uno cree será salvo y toda su casa, Padre Celestial. Hoy declaramos que hecho está, Padre Celestial, que ella y su casa van a estar sirviéndote prontamente, Padre Celestial. Confiamos en tu palabra, Padre Celestial. Ahora le invito a los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Cristo. Te pido también que anotes mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu me ayude a ser una buena persona, de bendición y de edificación para las demás personas. También a los que se habían apartado, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti y contra el cielo. Te pido perdón por ello. Te pido que reconozco que soy hombre pecador. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido que me laves con la sangre de Cristo y te pido que vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu llene todo eso vacío por lo cual me había apartado. Tal vez me aparté porque no entendía tus propósitos, pero hoy comprendo los planes que tú tienes para mi vida. Te doy gracias, Padre, porque sé que mis hermanos lo hicieron con fe, Padre Celestial, y sé que tú estás gozoso en los cielos, porque cuando un hombre pecador se arrepiente de su pecado, hay fiesta en los cielos. Te doy gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos que si estamos pasando estos problemas, estas luchas, estos tratos del Señor, que el Señor nos está probando para que también aprendamos a depender de Él, que confiemos en Él, como dice su palabra, que podamos hoy declarar, profetizar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque eso podemos decir una vez que pasamos las pruebas, las luchas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ven a nosotros los siervos de Dios también que estamos hablando algo y dicen, usted no pasó por esto, usted no pasó por lo otro. Nosotros siempre estamos de continuo en lucha, en prueba, en dificultades, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque tenemos la fe puesta, los ojos en el autor de la fe, que es Cristo Jesús. Yo le animo y le invito a que usted también ponga los ojos en Jesucristo. No importa lo que esté aconteciendo, simplemente se aferra al Señor Jesucristo, porque su palabra dice que los que creemos en Él no vamos a ser avergonzados, y que declare también que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Le doy la gracia una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Tu